Los Baures son un grupo étnico del departamento del Beni y se trata de una cultura que ha vivido muchos cambios desde el tiempo precolonial, sobre todo en el tiempo cuando llegaron los jesuitas. Los jesuitas llegaron a Baures a comienzos del siglo XVIII y fundaron la primera misión en 1708, Concepción de Baures. Y a partir de ese tiempo vemos muchos cambios en la religión, sobre todo, en aspectos políticos, sociales, económicos. Y esos cambios siguen después en el tiempo del caucho, con la llegada de muchos migrantes hasta hoy en día. Así que tenemos una cultura muy mezclada de elementos europeos, elementos cruceños, todo mezclado con la cultura baure del tiempo precolonial. Los elementos fundamentales de los baure son las actividades económicas, por ejemplo la agricultura, que siempre ha sido practicada por los baure, la pesca, la caza, la recolección, por ejemplo, del chocolate. Eso, digamos, son actividades que siguen hasta hoy en día. Lo que antes no había, lo que ahora es la actividad más importante es la ganadería, aquí en la zona, ¿no? Es la fuente de trabajo más importante. En otros aspectos de la cultura precolonial, en los aspectos de los bailes, ya no hay nada. Los bailes que vemos ahora, por ejemplo, en la fiesta, en su mayoría han sido introducidos por los jesuitas. Estos bailes, por eso se ve aquí, se ve en Trinidad, en Magdalena, en San Ignacio de Mojos. Los mismos bailes, siempre con un toque local, pero al final son los mismos bailes. Y también recientemente hay nuevos bailes que se han elaborado, la danza del chocolate, por ejemplo, la danza del maíz. Esos son ya nuevas danzas, ¿no? Así que una parte de la cultura se pierde y hay otras partes que son nuevos, porque una cultura al final no se pierde, una cultura siempre vive muchos cambios, ¿no? Eso es lo que vemos en Baures hasta hoy en día. Hasta hoy en día se han preservado muchas creencias antiguas que sabemos de las fuentes de los jesuitas. Ellos describen que los baure creían en los espíritus del monte, por ejemplo, en los achanenef, y hasta hoy en día hay personas ancianas que creen en esos espíritus. Por ejemplo, cuando van a la caza, cuando van a la pesca, existe todavía esa creencia, a pesar de que todos son católicos. La gente aquí en Baures todavía se recuerda del tiempo de la goma, porque se recuerdan lo que les contaron sus abuelos, sus bisabuelos. Aquí las personas, por ejemplo, recuerdan que hubo un gran éxodo, ¿no? Una migración de personas que se fueron, los baures sobre todo fueron a remar, fueron remadores, que fueron llevados hasta el Madera y muchos de ellos no volvieron, se murieron de la malaria, de otras enfermedades. También otros se quedaron por allá, no volvieron nunca. Y existen, por ejemplo, varias canciones en idioma baure que tratan de las mujeres que tratan de seguir a sus amantes, a sus novios que se fueron a Gomal y que nunca volvieron. Y ese recuerdo todavía aquí los ancianos lo tienen. Y también en el segundo auge de la goma, en los años 40, 50 del siglo XX, muchas personas de Baures fueron otra vez de nuevo a los gomales. Así que ahora las personas que tienen 70 años, 80 años, muchos de ellos se recuerdan del trabajo duro en los gomales, que un trabajo mal pagado, y ellos hasta ahora se recuerdan y lo cuentan. En el pasado la relación sobre todo entre ganaderos e indígenas ha sido muy difícil aquí en Baures. En los años 90, cuando se fundó la subcentral indígena, hubieron muchos conflictos porque se fundó la subcentral indígena en el año 1993 y ellos solicitaron su TCO y la TCO incluyó gran parte del municipio de Baures y la mayoría de las estancias ganaderas se encontraban dentro de la demanda y ahí salió un conflicto muy grave y primero todas las comunidades alrededor de Baures se declararon comunidades indígenas, pero al final por la presión política que hubo en ese tiempo cambiaron y se declararon como campesinos y quedó solamente la comunidad indígena Beremos y la comunidad indígena El Cairo II que se fundó dentro de la TCO, que fue titulada en el 2007. Y ahora a lo largo del tiempo, ahorita ya no existen
muchos conflictos, ¿no? Ahorita el municipio trabaja juntos con la subcentral indígena en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, tratando de mejorar el camino que llega a la TCO, que se encuentra a más que 70 kilómetros de aquí del pueblo de Concepción de Baures. Ahora existe un conflicto entre la subcentral indígena y la subcentral campesina, porque la subcentral indígena sigue con su demanda y también la subcentral campesina tiene una demanda de parcelas para sus miembros. Y eso ahorita es un conflicto que también están tratando de solucionar en ese año, ¿no? Los campesinos de Baures son de la misma familia como los indígenas Baure. Todos tienen un origen mezclado, ¿no? De los Baure precoloniales que vivían en las misiones y de las personas que llegaron desde La Paz, Santa Cruz, Alemania, Francia, Inglaterra, de todos lados han llegado aquí, sobre todo en el tiempo de la goma, y se han mezclado. Y ahora para definirse como indígena o campesino es una decisión más política, ¿no? O también depende porque las personas mayormente que viven en las comunidades campesinas, como el Cairo, Haciaquiri, Altagracia, en su mayoría se identifican como campesinos, ¿no? Mientras que las personas que tienen sus familiares que trabajan en la TCO se identifican como indígenas. Ahora la ley de educación obliga a los maestros de enseñar no solamente el idioma indígena, el idioma Baure, sino también los saberes, ¿no? Las costumbres, las creencias tradicionales. El problema es que hasta ahora nunca hubo materiales de enseñanza para ayudarles en su trabajo, ¿no? Y recientemente yo con mi colega Femi Admiral y con Fernando Figueroa, un sociólogo de Santa Cruz, hemos elaborado un libro que se dedica a la historia y cultura de Baures, y ese libro ha sido entregado a las escuelas. Aquí en Baures va a ser entregado también a las escuelas en las comunidades y esperamos que ese material les va a servir para que puedan enseñar parte de su historia y cultura, y también para que los alumnos se animan a ir a hablar con sus abuelos, a hablar con sus padres y preguntar cómo era la vida antes, cómo vivían la gente, para que no se pierdan las creencias y costumbres, ¿no? Que tengan un interés en la historia y la cultura de su pueblo y vayan ellos mismos a investigar, a conocer. La gente son muy orgullosos de ser Baure o baureños, como también dicen. No solamente las personas que se identifican como indígenas Baure o campesinos Baure, sino toda la población, tanto de Concepción de Baures como de las comunidades. Y esa identificación es una identidad local de las personas que nacieron aquí, los que se han crecido aquí, los que viven aquí. Todos ellos se identifican con el pueblo, con su historia, sobre todo con el tiempo de los jesuitas. Y todos ellos, por ejemplo, todos ellos bailan, por ejemplo, la canción de Baures, es, digamos, la canción más popular que bailan los indígenas, los campesinos, ganaderos, todos juntos, ¿no? Y también en la fiesta, la vestimenta de la mujer, el tipoy, son mujeres, todas las mujeres visten de tipoy, por lo menos en la entrada folclórica, también en la procesión de la Virgen, ¿no? Y eso es un símbolo también de la identidad local.